Bueno amigos, siguiendo con nuestro proceso de formación en normas de tránsito y seguridad vial, hoy le hablaremos de un tema muy importante y ese tema tiene que ver con saberse mover. Este programa de formación que desarrolló el Ministerio de Educación y que hace parte de la Política Nacional de Seguridad Vial busca incentivar en todos los actores viales las competencias para una movilidad segura. Y para ello vamos a empezar esta corte con el siguiente video. Presten mucha atención. La sociedad actual es más demandante en todos los campos, pero tal vez el campo más complicado es el de lo social, porque creemos que hay solo una verdad. Pero el mundo es de múltiples versiones. Debemos dejar de lado el pensamiento lineal para crecer al pensamiento complejo, en donde lo social debe estar cruzado por la cultura solidaria y así convertirnos en un verdadero profesional reflexivo, no operativo. Porque no necesitamos una capacitación instructiva. La sociedad y la ciudadanía no es una suma, no es una fórmula química. La ciudadanía es un cúmulo de vivencias. Por lo tanto, requerimos un proceso real de formador de formadores. La teorización, el estudio y la problematización del campo de lo social lleva a que nosotros como educadores, como ciudadanos, seamos capaces de comprender y de proponer posibles soluciones a lo complejo que es la sociedad. Pero debemos empezar por cambiar nuestra forma de ver y observar. Cuando realizamos ese cambio podemos generar y pensar realmente en cómo formarnos en competencias ciudadanas, porque nos debemos convertir en transformadores de la ciudadanía y ser quienes guiemos, comprendamos, apliquemos e innovemos en la sociedad. Este programa incluye recursos didácticos para apoyar el proceso de formación como son plataforma virtual, videos animados con experiencias para aprender, ilustraciones, hipervínculos, guías, ejemplificaciones, protocolos de evaluación, actividades de reflexión, talleres. Todo lo anterior para dar resultados concretos en desarrollar capacidades personales, conceptuales, pedagógicas y didácticas en directivos y docentes de todas las áreas disciplinares para llevar a cabo proyectos educativos en el área de la formación de competencias ciudadanas. La educación es el camino. Formar para una mejor sociedad sí es posible. ABC Social, Programa de Formación Ciudadana.
Entonces, con ese ambiente debemos de entender algo muy importante, amigos, que es la movilidad segura. Entonces, la movilidad segura se asocia con el logro de competencias ciudadanas que enmarcan los derechos fundamentales que tiene cada persona, no solo desde el derecho a la libre circulación o a la libre movilidad, sino también desde los derechos y deberes como ciudadanos se deben defender y promover tanto en aras del bien propio como de los demás, siendo este último el más importante. Entonces, hablar de movilidad segura es buscar el cumplimiento de las normas de comportamiento, el respeto hacia los demás, el respeto hacia las señales de tránsito y a las normas de comportamiento. Pero si nosotros como ciudadanos no las acatamos, no las cumplimos, pues lograr que esa cultura ciudadana, esa movilidad segura, va a ser un complique para todos. ¿En razón a qué? Hay que entender que para lograr que la movilidad sea segura, debemos de entender que se enseña en la escuela y se educa en la casa. ¿Por qué? Porque las implicaciones de formar para la ciudadanía desde una mirada a las competencias tienen el reconocimiento de que no solo en la escuela se educa, sino que la interacción con los sujetos en diferentes contextos, como en la calle, como en la vivienda, como en un sitio cerrado, un sitio abierto, en un grupo de amigos, en los medios de comunicación, genera aprendizajes que deben orientarse a la promoción de derechos, el reconocimiento del otro y valorar la vida. Entonces, importantísimo. ¿Dónde se enseña y dónde se educa? Ahí está la aclaración. Se enseña en el colegio, se educa en la casa. Y los comportamientos que nosotros obtengamos en el colegio deben de ser debidamente educados en nuestras viviendas. Y empezamos a compartir. Compartir que un escenario que se llama la vida, que se llama la vía. Y dentro de ese escenario hay muchas cosas que debemos de dejar bien claras. ¿Como cuáles? Lo primero, la idea es generar competencias y capacidades teóricas, prácticas reflexivas en lo referente a la movilidad segura como un objeto epistemológico de interés. Lo segundo, saber que existen tres saberes. ¿Cuáles son los saberes? El saber ser. Yo como persona, ¿qué debo hacer? Es la parte de las emociones encargada del desarrollo humano que el alumno adquiere durante su formación. Entonces ese proceso que llevamos con la vida es lo que debemos de empezar a trabajar en el saber ser. También hay que entender el saber saber. ¿Y qué consiste el saber saber? Es la parte cognitiva encargada de que los conocimientos del alumno adquieran en toda su formación. Entonces, donde miramos las materias básicas, que matemáticas, que español, que inglés, todo el proceso que incurre el alumno desde transición hasta el bachillerato, inclusive en la universidad. Y el tercero, saber hacer. Combinado estos dos elementos que ya les he mencionado, es la forma como el estudiante, el alumno, empieza a aplicar en la vida práctica esos conocimientos que adquirió en el saber saber y en el saber ser. Por ello es entendido que en este enfoque se requiere que la formación por competencias debe confluir las diversas dimensiones del desarrollo en un proceso formativo. Saber, saber hacer y saber ser. ¿Para qué? Para lograr que se estructure de manera técnica los diversos sujetos y contextos, los indicadores que posibilitan reconocer el acceso y el desarrollo de las habilidades conducentes a cada una de las competencias. Porque en el colegio miramos unas competencias, pero en la vida esas competencias que adquirimos en el colegio se deben de saber aplicar en el contexto laboral y en el contexto de convivencia con los demás ciudadanos. Por eso este proceso formativo, saber, saber hacer, saber ser, debe permitir una estructura de manera técnica para diversos sujetos y contextos en los indicadores que posibilitan reconocer el acceso y desarrollo de habilidades conducentes a cada una de las competencias. Entonces, aquí en esta gráfica que tomamos de la Universidad Distrital, nos muestra los diferentes elementos formativos que hacen de esta parte de este proceso. El saber, comprender el entorno, los medios de transporte, valorar el riesgo, la regulación de dinámicas de movilidad. En el hacer, obtener una licencia de conducción, o sea, demostrar que tiene la capacidad de poder conducir. Y en el ser, ya la forma como comparte con conductores, con instructores, con infractores, todo el conocimiento que ha adquirido con el pasar del tiempo. Y esos tres elementos bien desarrollados, bien fusionados, nos van a permitir generar una movilidad segura. Entonces, la movilidad segura es sinónimo de cultura ciudadana y la cultura ciudadana requiere del compromiso desde casa como en el colegio. Entonces, para eso hay que hablar de las competencias ciudadanas. Pero, ¿cuáles son las competencias ciudadanas que tenemos en este momento? La primera, el respectivo de derechos, ¿sí? Brindan herramientas básicas
respetar, defender y promover los derechos fundamentales, situaciones de la vida, cotidianidad en lo que estos pueden ser vulnerados, propias acciones o acciones de otros. La segunda, logrando. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Habilidades y los conocimientos necesarios para qué? Para continuar con la convivencia, con la participación, con la democracia y valorar el pluralismo de lo que estamos haciendo. El tercero, las competencias enmarcadas en qué? En tres grandes grupos: la convivencia y paz, la participación con responsabilidad democrática, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Porque es que nosotros los seres humanos tenemos muchas condiciones y dependiendo del estado anímico que nos encontremos, así vamos a actuar. También hay que entender algo bien importante entre las competencias. Hay que centrarnos en la pluralidad, la diferencia y el disfrute. Entonces, la identidad que se tiene y la valoración de las diferencias es el disfrute de las enormes diversidades humanas. Recordemos que cada ser humano es diferente en su forma de actuar, de pensar, como lo observamos en el video. También debemos de entender que las competencias se requieren. ¿Para qué? Para tener un mejor conocimiento, para tener unas competencias cognitivas, para tener unas competencias emocionales, unas competencias comunicativas y unas de integración a la sociedad. Porque a fin de cuentas todo lo que se hace es orientado a este proceso. Hablamos en algún momento sobre Jean Piaget, cómo fue que él determinó que la forma de comportarse de los ciudadanos depende de un movimiento, de una formación y también de un control que se debe hacer al proceso de crecimiento de las personas. Entonces, para ello, miremos el siguiente video. Bueno, se me fue. Entonces se los muestro para que ustedes puedan tener el presente. Entonces, para aplicar las competencias cognitivas, aplicar las competencias ciudadanas, es importante que ustedes entiendan que si no se educa, no se genera movilidad. Por eso hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es educar en movilidad segura? Entonces, 1. Conocer la ley 1503 del 2011, donde se generan acciones educativas iniciales y permanentes cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía. Porque si el ciudadano no sabe cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, difícilmente va a aplicar esos conceptos. Segundo, hay que adquirir un importante conocimiento a nivel normativo, reglamentación de las normas de tránsito y de la señalización vial. Entonces, este proceso tiene un enfoque y lo vamos a ver más adelante. Tercero, como el nivel de hábitos, comportamiento y conductas seguras, hay que generar en los individuos unos valores que sean propios de ellos y del colectivo de las personas que lo rodean. Una sola golondrina no llama agua, dice el dicho. Así que nos toca entre todos generar esos valores de manera conjunta para lograr un resultado adecuado. Y también hay que ver algo bien importante. Hay que ver la forma como se desenvuelven las personas en el ámbito de la movilización, en el tránsito, en su perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente. Si eso no se hace, muñecos, sencillamente vamos a tener muchos accidentes, muchos inconvenientes a nivel local que van a generar esas malas praxis que lamentablemente generan 8.300 muertos al año en nuestro país. También hay que entender algo bien importante, que existen unos preceptos o unas nociones legales y psicológicas que van orientadas a la pedagogía, a la implementación de una forma global y sistemática de todo un proceso donde los implicados sepan utilizar los recursos tecnológicos para poder actuar bien. Es decir, no debemos de tener solamente el celular y el computador para chatear, para ver videos, sino también para entender que hay una gran herramienta de información en los medios que nos van a dar esa oportunidad de trabajar. Entonces, ¿qué significa todo eso? Sencillamente, la educación se basa en procesos permanentes, en favorecer el desarrollo integral de los actores viales, en brindar conocimientos sobre normatividad, reglamentación y señalización vial que es oportuna y que todos los actores viales deben de conocerla. Y de esa forma se va a lograr que se generen comportamientos, hábitos y conductas seguras en la vía. ¿Para qué? Para mejorar un espacio. Entonces, recuerden amigos que existen 5 competencias para la movilidad segura. Esas competencias son la corresponsabilidad vial, ya la vamos a explicar, la comprensión del entorno, asumir la regulación, movilidad idónea segura en el transporte y la valoración del riesgo en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo se logra identificar esas competencias? Vamos a ver. Entonces, la primera, asumir la regulación. ¿Qué significa eso? La comprensión del sentido de la norma. Si hay
un aspecto normativo que crea el Estado, es para cumplirlo. Por eso es importante que lo sepamos comprender. Lo segundo, la comprensión del entorno. Si usted no sabe de dónde vive, dónde está ubicado, cómo son las dinámicas que se lo mueven, va a tener muchos inconvenientes. Y para poder conocer el entorno, sencillamente lo que usted tiene que hacer es identificar la señalización, el espacio público que existe, qué accesibilidad tiene a ese mismo espacio. El tercero, la movilidad idónea según el modo de transporte. Recuerden que existen varios modos de transporte: aéreo, fluvial, marítimo, férreo, ductos. Y esos modos también tienen unos medios de transporte. En el caso del terrestre automotor, pues sencillamente hay que identificar qué rutas utilizamos para que ese proceso sea propio y lo podamos identificar. También hay que entender que la corresponsabilidad vial es fundamental en todo lo que está pasando. ¿Por qué? Ser corresponsable en la movilidad segura y cooperadora de los demás evita accidentes, pero si también no lo hacemos, vamos a generarlos. Entonces, bajo ese contexto, hay que conocer la valoración de la movilidad de riesgo y la vulnerabilidad. Cuando nosotros no aplicamos los anteriores 4 competencias, sencillamente las consecuencias de esos riesgos van a generar un daño en el ser, sobre el otro y sobre la propiedad, es decir, los famosos accidentes de tránsito o siniestros viales. Entonces, amigos, si nosotros queremos cambiar la competencia, debo conocer. Gracias.